ya empezamos entonces. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos, gracias por asistir. Le damos la cordial bienvenida a nuestro sexto ponente en este seminario en torno a las reflexiones acerca de la teoría e historia de la arquitectura. Y pues bueno, ahora nos acompaña el doctor José Alejandro Villalobos Pérez, un gran investigador de la UNAM, y sobre todo también acerca de temas que vinculan a la antropología, a la arqueología, todos estos temas que finalmente son sumamente importantes o que no podemos desvincular finalmente como disciplina dentro de la arquitectura. Bien, les doy una breve semblanza acerca de las generales de nuestro ponente. Él nació en la Ciudad de México y es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, arquitecto, maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pues ha cursado diversos diplomados, en este caso uno de Centros Históricos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También ha obtenido el premio del Instituto Eduardo Torroja de Madrid. Cuenta con estudios de especialización en conservación de piedra realizados en el Getty Conservation Institute en Estados Unidos y en tecnología de conservación de piedra con carácter de estancia de investigación postdoctoral en el ICROM de la UNESCO, Venecia, Italia, en el 93. Diploma en dictaminación pericial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en este caso el INACIPE, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde el 83, también de las licenciaturas en Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, jurado en diversas tesis acerca de arquitectura, arqueología, biología, ciencias políticas, estudios mesoamericanos, psicología, entre otras. En el 96 recibe la distinción de la Universidad Nacional en el área de arquitectura y diseño. En mayo del 2008 le fue otorgada la primera medalla, su primera medalla al mérito universitario, y en septiembre del 2012 el premio Universidad Nacional en el área de docencia en humanidades, entre otras distinciones. Fue arquitecto perito federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, orientado a la investigación y conservación del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, y ocupó el cargo de director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia durante el periodo 2008-2011. Y bueno, en la Facultad de Arquitectura ha ocupado los cargos de secretario académico, asistente de investigación en arquitectura mesoamericana, coordinador del área de teoría e historia, jefe de la división de estudios de posgrado, coordinador general del Centro de Investigaciones, y actualmente es investigador titular CEM definitivo del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura. Pues bien, le damos la más cordial bienvenida, y pues bueno, con este gran currículum, pues hay que aprovecharte. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, José, Silvestre, Georgina. Un placer volver a encontrarnos en estos menesteres académicos. Tonazzi, un placer, mucho gusto. Por favor, gusto. La idea de la reunión de hoy me sedujo enormemente desde que Geo toma la iniciativa, como suele hacerlo, y nos convoca, ¿no? Nos llama, es una líder en estas cosas, es una hembra alfa, diríamos, ¿no? Y nos aglomera y nos agrupa y nos pone a chambear, que eso es lo importante. La idea de la presentación de hoy, voy a intentar ser lo más breve, tiene por título, si puedo compartir ya la pantalla, si me permite, perfecto. Lleva por título el que ustedes vieron en el cartel, es el desafío de formar colegas en este contexto tan extraño, ¿no? Que han llamado o dado en llamar nueva normalidad. Vamos a avanzar un poco hacia el frente. Efectivamente, la arquitectura
se vincula horizontalmente con una gran cantidad de, como núcleo duro, su órbita se vincula con una gran cantidad de disciplinas, entre las cuales, desde luego, la antropología es una de ellas. Con un sesgo importante desde mi punto de vista, digo, tengo que jalar agua a mi molino, yo soy antropólogo, arqueólogo, pero formación antropológica, y comentarles rápidamente que más de una discusión he tenido con sociólogos trabajando con nosotros en la facultad. Y me dicen, pues la antropología y la sociología son iguales, es lo mismo. Perdón, pero no es lo mismo. Y la gran diferencia es que la sociología como cuerpo dogmático o disciplina científico-social, ¿no? Explica básicamente la fenomenología de la relación entre las personas en los distintos contextos. La antropología va más allá. La antropología es la concentración de al menos 7 disciplinas, entre las que la bioarqueología, la bioantropología, la arqueología, la antropología social, cultural, la etnología, la etnohistoria, la lingüística y la historia misma, están generando un sistema complejo de interrelación disciplinaria que aborda la explicación no solamente en el entorno de los hechos, de la relación de los individuos entre sí o con el contexto, sino en su devenir y en la proyección, sin una visión positivista, hacia el frente en el tiempo. La antropología, a diferencia de la sociología, se exhibe en museos. La sociología se vive en las calles. Así las cosas, la configuración compleja del conocimiento antropológico va directamente a la explicación o a la contribución de explicar el fenómeno del espacio habitable en dimensiones espaciotemporales, en condiciones de entorno, contexto, etcétera, etcétera. Hoy se cumple, no mañana creo, es aniversario de la teoría de la evolución de las especies, así que a mis alumnos, bueno, empiezo con mis hijos diciéndoles que aquí hay un error. Si somos el resultado de 4 millones de años de evolución, pues hay que conducirse como tal, hay que tratar en lo posible de ser congruente con esta condición. 4 millones de años de evolución y transformación nuestra como especie, ¿verdad? Tuvimos el mal hábito durante mucho tiempo de llamar evolución a todo cambio y transformación. El problema es que darle atributos evolutivos es dar la componente cuantitativa y cualitativa a nuestras apreciaciones sobre el cambio de las cosas. Hoy ya no usamos más el concepto de evolución para las obras del hombre y se reduce el concepto de evolución a la transformación de los organismos vivos. ¿Qué hemos utilizado? ¿Con qué lo hemos sustituido? Con el concepto de complejidad, con el concepto de progresiva transformación, cambio, permanencia, etcétera, etcétera. Esta es una de las consignas contemporáneas, ¿no? En la línea evolutiva como especie. Esto es lo que cree mi esposa, ¿no? Que del gibón pues vamos al chimpancé y hasta que llegan a las barras de ballet. Esta imagen me la obsequió una maestra, colega, con una queja airada de ¡qué barbaridad!, ¿no? Teniendo enfrente una hermosísima pieza de la pintura pues tardo renacentista, este es Rembrandt en su paso de ronda en el Louvre, y los niños no la pelan, ¿no? Entonces me permití decirle, ¿qué tal que los niños están, por petición de la profesora que por ahí se ve, buscando la cédula que no veo en el muro en la red, y entonces estar generando una interacción entre el objeto allí presentado por el museo y la cotidianidad y lo que es legible, inteligible y apropiable para las nuevas generaciones? Es decir, yo no creo que estén chateando, no creo que, como dicen ahora, estén texteando, ¿no? A mí me parece más bien, y es cada quien su punto de vista, que están buscando la ficha catalográfica, que están buscando la biografía de Rembrandt, que están degustando quizá alguna
de estas páginas o blogs biográficos sobre los autores más importantes de las pinturas de los museos, de los grandes museos en Europa. En fin, eso es un wishful thinking que me trae aquí a platicar con ustedes sobre este tipo de cosas. En nuestra antigua capital, ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué nos vamos hasta allá? Es importante para mí dejar claro que la estructura social indígena, brutalmente incorporada a la órbita del imperio español y de la visión europea, tuvo que modificar sustancialmente sus formas de educación o de reproducción del conjunto de valores ideológicos que le dan no solo identidad, sino también articulación a los grupos humanos en su concepto de comunidad. Es decir, aquello que nos es común y que construye, no solo ya desde la ideología, sino desde los intereses comunes, desde los ancestros comunes también, construye esta idea de colectividad y de comunidad que al frente en el tiempo nos da garantía de supervivencia como grupo humano. Así las cosas, el Estado mexica, tenochca, de habla náhuatl, garantiza la impartición de este conjunto de valores atribuibles a la construcción de su discurso ideológico desde los colegios en la Gran Tenochtitlan, no solo en el recinto sagrado donde sabemos que está el Calmeca, que es el colegio de la élite, sino en los distintos colegios o escuelas que a lo largo de toda la mancha urbana del islote reconocemos como aquellos que proveían el conocimiento elemental para regular así las relaciones entre los individuos, para promover así el sentido de pertenencia, y también desde la casa también es posible asomarse a través de los discursos de los padres a los hijos y de la recolección de códices informantes de los frailes. ¿Cómo es que esta educación está vinculada desde el techo materno, desde el solar paterno, hasta pues, los campos de batalla y la expansión del territorio del imperio mexica? La presencia europea acelera las voluntades adversas en contra de este esquema que era totalitario, no solamente al interior de su educación formal, sino también en la relación con otros grupos humanos, que no dejaban de ser pues, víctimas consustanciales de esta idea de expansión o de esta misión cósmica que el mexica se atribuía y del cual bueno, los demás pueblos pagaban con sangre esta legitimación del ejercicio de poder por mandato de Huitzilopochtli. Llegan los europeos y entonces la educación se transforma y se convierte en algo más vinculado con la profesión de la fe. Y los frailes, en este caso los franciscanos, fueron quienes ustedes y yo sabemos, asumieron la responsabilidad del registro de las fuentes directas, de los testimonios y de la transcripción a los documentos, tanto en castellano castizo del siglo XVI, como en el náhuatl clásico que pues, está documentado en los textos de esa época. Progresivamente el siglo XVI fue incorporando a las jóvenes generaciones indígenas, ya mexicanas, novohispanas, en esta nueva forma de vida y en esta nueva forma de educación a propósito de las relaciones entre los miembros de esta comunidad. ¿Cómo se enseñaban las cosas? Bueno, en el siglo XIII y XIV, Voltolinia, este personaje interesantísimo del norte de Italia, nos ofrece y nos obsequia este grabado que a mí me parece estupendo, espléndido. Y se lo ponía yo a mis alumnos antes de la pandemia. Les decía, no ha cambiado la cátedra desde el siglo XIII, ¿no? Les decía también, si en este momento el umbral del tiempo y el espacio nos permite, al estilo de los Avengers, cruzar
un umbral en el tiempo y nos vamos al siglo XIII a una cátedra, pues una cátedra no es diferente de las cátedras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el siglo XXI. El docente, los discentes, la cátedra y el factor común de el acuerdo de la cátedra, del tema que vamos a discutir. Hoy, con todo y la virtualidad, no hemos cambiado gran cosa. El docente, docere, ¿no? El señor. La cátedra, el libro, el asiento, el discurso del docente. Al frente, en la primera fila, los ñoños, por supuesto, ¿no? Hay ñoños con libreta, hay ñoños sin libreta, ¿no? Con la cara de fascinación por la cátedra. Estos son los que prenden el video para que veas que ahí están y buenos días, maestro. O los que reaccionan con aplausitos en el Zoom, mis corazones para el profesor y la profesora. Me encantan. El camarada del fondo, al de la primera fila, que no tiene cuadernos, se me antoja como el que, siendo ñoño, se atrasó algo y está viendo al ñoño de más allá en la primera fila. ¿Quiénes más son los protagonistas de este proceso? Pues los rijosos de atrás, donde huele en la UNAM, los salones son muy grandes, y huele a muchas cosas. Y en otras escuelas también el estado alterado de conciencia contribuye a la mejor comprensión de los fenómenos de las culturas originales. Por eso es que es frecuente encontrar el uso de esos contribuyentes. Los rijosos de atrás, que no entienden nada, el que nunca enciende ni el micrófono ni la pantalla. Que ya acabaste la clase, ya vas a cerrar la clase y sigue allí. Entonces tienes que acabar cortándolo porque pues ahí sigue. Entonces echó a andar la compu y se dedicó a hacer otras cosas. Del grupo de los rijosos está el acosador. Aquí, si ustedes observan, pegándole unas miradas muy sugerentes a la compañera del fondo, ¿verdad? Y en medio de los rijosos y el acosador, pues está el aprendiz de acosador, allí viendo cómo está operando el camarada de azul. El que enciende el micrófono, no lo enciende, el que chatea diciendo presente fulano de tal, pero que por algún motivo no está atento, no lleva el hilo de la clase, ¿verdad? No hay mucha diferencia para mí en esta relación docente-discentes, aún en la virtualidad. Hay veces que prefiero guardar silencio para no despertar a mis alumnos cuando vienen muy cansados. Pero hay veces en las que el alumno está tan profundamente dormido que se levanta todo el salón. Nadie se ha enterado, el alumno se ha enterado que ya está solo. Y lo dejamos solo, lo dejamos dormir. Salimos del aula, apagamos las luces, cerramos la puerta y lo dejamos dormir. Es de sádicos verlo salir todo asustado. Bueno, pero bueno, forma parte de esta dinámica con la cátedra que nos dan los años. Hasta 2010, la producción de literatura en torno del debate y la discusión sobre la educación superior a raíz del arranque del siglo XXI, pues es muy significativa y van en el sentido de la relación que guarda la cátedra del docente con el aprendizaje significativo de sus estudiantes. ¿A qué nos referimos? A que se está buscando la inserción de los futuros profesionales en los mal llamados, desde mi punto de vista, mercados de trabajo. Son más bien ambientes profesionales de inserción de nuestros colegas. Estamos formando colegas. Esta experiencia de 2010 la tuvimos que confrontar con muchos, o intentar instrumentarlo con algunos camaradas que, ostentando los altísimos grados superiores, pues se negaban a hacer cualquier tipo de contribución para los procesos de formación de sus estudiantes. Entonces aquí aparece esta confrontación del ego del docente, de su doctorado, de ser él
del nivel 3 del SNI, ¿no?, contra el profesor que estimula el diálogo o la relación dialógica con sus estudiantes. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, muy rápidamente comentarles que el proyecto de la gestión que tuve la responsabilidad de encabezar incorporaba este tipo de acciones. ¿Cuáles? El de generar una relación horizontal lo más posible, fluida, entre los contenidos programáticos de las cátedras y los estudiantes, desde la provisión oportuna, no solamente de programas, contenidos, lecturas, sino también de las programaciones necesarias de los materiales audiovisuales. Es decir, generar la mayor cantidad de estímulos perceptuales, sensoriales en el estudiante que fueran oportunos para su proceso de aprendizaje. Los laboratorios son fundamentales. Los espacios de audiovisuales son fundamentales, las bibliotecas son fundamentales, los talleres de cartografía, los talleres de dibujo, los talleres, bueno, los espacios de los archivos son fundamentales también. Entonces, construir esta relación con los estudiantes fue uno de los, creo, de los aspectos que nos permitió a su vez contribuir un sentido de pertenencia, que contribuye a su vez a evitar la deserción de carreras tan complejas como lo son la arqueología. Entonces, bueno, incorporar en los nuevos calendarios, insertarse en las nuevas, en la horizontalidad con otras instituciones, que la ENA no tenía esa posibilidad, porque ingresábamos en calendarios que había puesto la burocracia de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ingresábamos en el calendario de la provisión de recursos de la Secretaría de Hacienda al INA. Eso de inmediato se generaron los movimientos de los que tuve oposición, me cerraron 2 veces la escuela, ¿no?, en oposición a que esto pudiese ocurrir. Hoy la Escuela Nacional de Antropología e Historia suscribe convenios donde horizontalmente tiene una relación de movilidad con instituciones de educación superior en todo el planeta. El sentido de la pertenencia es fundamental, no solamente es por fórmula o decir yo soy ¿no?, de tal o cual lugar, sino sustentarlo, no tenerlo solo, sino sostenerlo. ¿Cómo hacíamos fluir de mejor manera estas cosas o estos propósitos? Construimos una ENA alternativa que le llamamos ENA virtual. Las aldeas virtuales con shareware, con software de consumo popular y de costo nulo, ¿no?, nos permitieron incrustar en la red distintas actividades académicas con un primer pilotaje que luego se convirtió en una acción pues que fue progresivamente adquiriendo más y más adeptos, al grado que hoy pues ya los exámenes de admisión, mucho del trabajo que se tiene para la evaluación desde antes de la pandemia ya estaba trabajando en línea, ¿no? La pandemia nos pilló, creo, desde ese momento con una robusta plataforma no solamente física de atención a las redes, sino también de uso en la cotidianidad, cosa que pues celebramos en realidad. Esto sumado a una serie de actividades sometidas a los procesos rigurosos de la certificación internacional, le dieron a la ENA la certificación ISO 9001 como única escuela de educación superior pública, gratuita, popular, ¿no?, certificada con esta acreditación internacional. Como dicen los italianos, a veces la mancata verità es útil para enfrentar sobre todo las negociaciones de recursos cuando tienes que hacerlas. No es solamente que te sea provisto un monto determinado y con eso te quedes todo el año. Hay que generar la necesidad de más y más presupuesto desde la institución dominante, madre, matriz, que es el INA, y en su momento la SEP, hacia la Escuela de Antropología y sus proyectos y sus becas y sus prácticas, etcétera, etcétera. Esto está a reserva de la introducción y presentación que fue retirada por el director siguiente a mí, no sé por qué la retiró,
está consignado en estos textos. Las verdades a medias a veces son molestas, pero en muchos casos son útiles. Quedamos con la Escuela de Restauración, la ENCRIM, y la ENA en el año 2010 y 2011. Convenimos el presentarnos conjuntamente como Instituto Nacional de Antropología e Historia a la evaluación que hace la página del ranking del web en las universidades. Es enero del 2010. Y en el balance general, la ENA, las escuelas del INA y la ENCRIM y la ECRO estaba en vías de incorporarse nuevamente y estaba en vías de reformular su propuesta a la escuela, la ENA del Norte de México. Quedamos en el lugar número 31, por encima de otras universidades de los estados. O sea, una escuela nacional de origen institucional en el Politécnico y luego incorporada en la formación de profesionales expresamente vinculados con la materia sustantiva que por mandato constitucional compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia, está ocupando lugares superiores o mejor posicionada que muchas universidades autónomas o institutos tecnológicos en el interior del país. ¿Cuál es la verdad a medias? A la hora que conjuntamos ENA y ENCRIM, la ENCRIM tiene una altísima eficiencia terminal en licenciatura, con un desempeño muy notable de nuestros colegas restauradores, y la ENA tiene lo propio en los posgrados, ¿verdad? Entonces conjuntamos estas virtudes de las escuelas del instituto y los sometimos a la consideración de los evaluadores, y bueno, el resultado fue este. ¿Qué seguía? Pues robustecer todo este proceso y llegar en lo posible a sostenerlo. Decía mi abuelo, no basta tener, pues hay que mantener, ¿no? Hubo controversia al respecto de los métodos que utilizamos y en discontinuidad en la atención pues a estas cosas que podían parecer frusilerías, pero que daban a la ENA una visibilidad que no había tenido hacía muchos años, ¿verdad? La cátedra nace y es el grano de arena de la cátedra es cada minuto en el aula, es cada momento que tienes la oportunidad de mirar los ojos de tus interlocutores, estudiantes ávidos de ser como tú, ¿no? De ahí el desafío de que el colega en potencia está allí reconociéndote como un peldaño para convertirse en alguien como tú, ¿no? En las materias que a mí me corresponde la impartición de cátedra, el urbanismo y la arquitectura mesoamericanos, prehispánicos en Mesoamérica y en Sudamérica, estos son algunos de los resultados posibles que se someten a consideración, fíjense bien, convirtiendo al aula en el primer laboratorio de experimentación de tus resultados de investigación. Los estudiantes estarán en mejores condiciones de percibir o recibir o asumir o apropiarse de aquello que está siendo parte de tus procesos de generación de conocimiento como investigador profesional. Y entonces los involucras les abres el pizarrón como si fuera un umbral también pentadimensional y los sientas a volar sobre Teotihuacán sin que tengan que pagar el globo aerostático, ¿no? O los metes en la línea del tiempo del centro de México, o los metes en la gran Tenochtitlan, ¿por qué no? Y en el momento en que se construye frente a sus ojos los resultados de tu investigación, con las propuestas, tus resultados, tus logros, tus miedos y tus dudas, el estudiante está formando parte de ese proceso, parte importante de este proceso. Ya de platicamos alguna vez, los torturé como 2 horas, pobres de ustedes, con esta idea del punto 0,0 del sitio hasta la conversión del objeto arquitectónico como objeto arqueológico, que es uno de los paradigmas que manejamos en el trabajo arqueológico. Los espacios interiores cerrados desde las épocas más tempranas, los espacios exteriores delimitados, decía el arquitecto Villagrán, el espacio delimitado y la relación con el espacio delimitante, ¿no? Que tiene que ver con estos momentos distintos que configuran un discurso arquitectónico resultado
de labores en el tiempo segmentadas. Quienes construyeron esta parte del edificio no vieron al edificio completo como esta, cuando al final le es adherido este otro componente. Entonces, el último episodio de las zonas de monumentos arqueológicos tiene que ser explicados en términos no del hecho como resultado, sino de cada uno de los momentos que forman el proceso de producción arquitectónica. Sudamérica y las tumbas hipogeas de Tierra Adentro, un sitio que me tocó trabajar con motivo de la declaratoria de UNESCO que se hizo de el grupo de la Torre en Mesa Verde, en el estado de Colorado, y otra serie de perspectivas que, a propósito de estas visiones también de la propia teoría de la arquitectura, el lejanismo, la proxémica, la proximidad, el tacto, las percepciones sensoriales, óptico-ápticas, visuales, táctiles, a las que hay que acostumbrar al estudiante en el discurso para mejor leer y mejor apropiarse del discurso de la arquitectura mesoamericana, que, al fin y al cabo, es una expresión arquitectónica universal, reconocida universalmente. Este es el tipo de trabajos que hemos estado desarrollando recientemente, en donde, pues, digo, hoy se hace con LiDAR, ¿no? Te metes a los sitios por debajo de los árboles, ¿no? A través de la tecnología que nos sirvió, bueno, que servía para identificar las armas de destrucción masiva, y que ahora, pues, como suele ocurrir, la arqueología se sirve de los instrumentos que son fracasos en la industria militar. Entonces, los drones, las brújulas, los radares y toda una serie de situaciones que al final van y caen como herramientas novedosas e innovadoras en el campo de la investigación arqueológica. Este es un trabajo, fíjense bien la perspectiva del lado izquierdo, es un trabajo que le entregué a Paul Jeandrop en 1984, siendo un chamacón, un estudiante de su grupo de trabajo, y hoy terminé, muchos años después, de reinterpretar el proceso constructivo del edificio, ¿verdad? Una y otra vez, buscando en la medida de lo posible que los estudiantes compartan contigo esa experiencia en el aula, en la pizarra, en el pizarrón y en el pupitre. Y claro, aquí nuestro amigo entrañable Juan Benito Artigas, convertir a tu trabajo en instrumento, herramienta o material de discusión de tus colegas. También se lo digo a mis estudiantes: cuando tú lees el libro de un colega, en realidad lo estás escuchando como te habla. El texto para los jóvenes tendría que ser algo similar. O sea, no lean mis textos, reescuchen la clase, pero ahora una y otra vez en los documentos que forman parte de las fuentes y que están a su disposición en las redes públicas, ¿no? Aquí Artigas usando un dibujo de Villalobos, y acá pues otra vez, ¿no? Una y otra vez el dibujo en el pizarrón. A ver, el edificio mexica de la última época, edificado con la mano de obra local, pero con el programa arquitectónico mexica, que a su vez nos muestra distintos momentos de la edificación en esta obsesión prehispánica de la progresiva contención y de la progresiva extensión, ¿no? ¿Y tú crees que todo va bien? Entonces, jóvenes, pues si no hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, manifiestos, proclamas, consignas, mantas, ¿me puedo retirar? Sí, profe, hágase a un lado. Oigan, pero no quieren foto ahí con el autor. No, del dibujo, ya luego usted se quiere tomar. Allá al fondo a la izquierda estoy yo sacándole foto a los que están sacándole foto. Me sacaron la foto sacándole foto a los que están sacando la foto. Y ¿saben qué? En un sentido crítico, el cuaderno, que era el erudito en la toma de notas en la clase, y no el alumno a veces, hoy se ha convertido en el teléfono. El teléfono es el erudito, el que sabe, ¿no? Es que
¿por qué tuviste mal esa? Es que tenía yo la información en el teléfono, profe, y como no me dejó sacarlo en el examen, pues la tuve mal. Ok. No pude estudiar porque me robaron el teléfono y ahí estaba toda la clase. Ok. Esos son aspectos de esta extraña nueva normalidad que tenemos que ir adaptándonos si no queremos perecer o ser señalados como dinosaurios del siglo pasado. Piénsenlo, somos profesores de este siglo porque hemos transcurrido más en nuestro ejercicio docente durante este siglo que en el siglo pasado. En fin. El campo. Estas son las prácticas en 1980. Vean, aquí, bueno, no me salía el bigote todavía, pero sí la raya la sigue teniendo de este lado. Todos estos son arquitectos titulados, muy exitosos por fortuna. Creo que quizá alguno de ellos, ya le perdí la pista, pero arquitectos titulados 1980. Este grupo es del taller E. Por ahí están pues gente que ya son doctores en arquitectura. Acá, bueno, pues ni se diga, estamos en Palenque, disfrutando del sol. Aquí me decía Ramón Vargas, solo tú puedes estar pastoreando estudiantes. Yo es que no los pastoreo, disfruto mucho con ellos. Este es Danny Monroy, de los excelentes docentes de la carrera. ¿A cuántos diriges tu cátedra? Pues tuve un director que me dijo, si no me juntas 50 personas en una sala, en un salón, yo no te inauguro nada, ¿ok? Entonces, bueno, pues es el aplausómetro, también tiene que ver con lo que haces en la cotidianidad, pero lo que luego se hace en los momentos significativos, ¿no? ¿De cuántos es? En las universidades de masas como la suya y la nuestra, la cátedra se dimensiona en términos del contenido, desde luego. Se dimensiona en términos del continente, es decir, del espacio que estás utilizando y del contenido discursivo de la cátedra, ¿no? En una relación de contención, contenido-continente, hay un tracto funcional que es el cometido. El cometido es formar colegas. Y el derecho que ejerce el estudiante para con tu cátedra es que si no reconoce tu discurso como un aspecto contribuyente a su próximo ejercicio como arquitecto o planificador, lo va a desechar. Entonces, el contenido de tu discurso quedó disuelto en el tiempo. Pero es una apuesta que tenemos que hacerla y asumirla con responsabilidad. Hay quienes van a la chamba a dar clases, ¿no? Es que es la chamba. Hay quienes asumimos la responsabilidad de la cátedra como eso, formar colegas, allanar el camino de quienes en el tiempo serán nuestros sustitutos, porque hoy, querámoslo o no, estamos suplantando a los maestros, grandes maestros, viajamos a hombros de gigantes. Y le digo a mis alumnos, pobres de ustedes, que nunca escucharon a Chamfón, a Paul Gendro, me tienen que escuchar a mí, rayos. Teotihuacán, Palenque, Cabá, incansables tienes que ser como docente para que hasta el final de tus días quedes a partir de una frase, quedes a partir de un estímulo, un aliento que le diste a un estudiante, de un tacto en el hombro, en una práctica, de un dibujo que hiciste para explicar algo en su cuaderno. Entonces, toda esa información va quedando en cada uno de ellos, pero es en general dispersa. Solo tu trabajo lo puede conjuntar. Cuando estás en la clase y el alumno te dice, maestro, si esto que usted dice, si pues es parcialmente cierto porque yo leí, ¿dónde creen que leyó? Que la tumba del Templo de las Inscripciones tiene adentro un astronauta. ¿Qué le contestas? Por lo pronto, guarda silencio y espera que termine, ¿no?
para que él mismo con ese discurso te vaya ayudando a desengañarse. No es fácil convencer a mucha gente de algo que no solamente está viendo, sino que es el acto deliberado de una sociedad desaparecida y un acto deliberado de escala colectiva, urbanismo, arquitectura, tecnología constructiva de los edificios arqueológicos. Esta es la producción que acompaña a los cursos del profe y en donde a la pregunta que te hace el alumno es, claro, puede consultarlo en tal lugar, pero ya me pasó. No, profe, es que le estoy preguntando para que usted me conteste. Yo no quiero leer, quiero que me conteste. Pues mira, si no lees, no te contesto. Y entonces ya ponemos tensa la cosa. Quiero que me conteste, no quiero que me mande a leer. Odio que me mande a leer. Eso lo he leído en los chats. Es que Villalobos siempre nos manda a leer, güey. O sea, ¿qué onda? O le contesto, a ver, lea esto, esto y esto. Y me contestan, ¿saben qué? Mucho texto. Mucho texto. ¿Quieres muñequitos? Nuestros estudiantes están a merced de la autopista de la información llamada Internet, llamada buscadores, motores de búsqueda, Google, Lycos, Yahoo, donde ellos, en una búsqueda orientada, tienen acceso a una gran cantidad de información. Pero debo compartir con ustedes mi preocupación como colegas de que esa información no siempre es el resultado de procesos de conocimiento, de procesos académicos sólidos, serios, que tú mismo digas, bueno, vayan y encuentren en la página del Instituto Torroja los certificados de idoneidad que tiene el instituto. No, ellos van buscando la paquetería que no tenga mucho texto. Y entonces producirles estas cosas te hace preguntarte, rayos, ¿qué? ¿Debía hacerlo o no? Bueno, es que son mis puntos del SNI, claro que debía hacerlo, pero en la docencia estoy formando colegas con esto. Textos de esta escala, los libros del Dr. Chanfón ya no hay quien los lea, no hay quien los cargue. Todo esto debe estar en las redes, hoy no está. ¿Por qué? Porque los originales están, imagínense, estaban por ser entregados al archivo técnico del Consejo de Arqueología y hoy no se sabe dónde está el archivo técnico. Los acervos del arquitecto Marquina están a buen resguardo en la línea de investigación que tenemos. De los acervos de Marquina, el Banco de México en la dirección de emisión nos dice, oiga, ¿podríamos, claro, disponer de una cualidad, claro, digitalizada en la más alta resolución? Y el billete que estuvo en sus bolsillos durante los últimos 10 años es el resultado del trabajo de digitalización del material o los acervos documentales del arquitecto Marquina. Aquí están los docentes, aquí están nuestros maestros. Miguel Mesmacher, quien llevó todo el proyecto de Cholula en ausencia del arquitecto Marquina, Augusto Molina, arqueólogo, los tres de la izquierda, arqueólogos y arquitectos, y desde luego Eduardo Parellón Moreno, el padre de Alejandro Suárez Parellón, ¿no? Nuestros gigantes a hombros de quienes viajamos en el tiempo. Y del lado derecho, poniéndome pinto, pues mi maestro Román Piñachán, ¿no? Y su tesis allá abajo firmada me la regaló mi maestro Rogelio Salmona. Alejandro, vamos a Teotihuacán. ¿Por qué no? No vamos, claro que vamos. Pues si vengo a México y no voy a Teotihuacán contigo, es no venir a México. Bueno, y el tequila, bueno, ese después. Carlos Navarrete, antropólogo del Instituto de Antropológicas, arqueólogo al cargo del sitio de Chincultic, del lado izquierdo también recientemente fallecido, nuestro maestro Carlos González Lobo. Allá al fondo está Santos Ruiz también. Por fortuna vive Rubén Cabrera. No tenemos ya a Paul Chandrop desde 1987, pero sí tenemos sus acervos documentales, ¿no? Entonces el discurso y la palabra ahora se convierten en el documento, docere es la cátedra, es la docencia, documento,
es el recuerdo de la cátedra. Un documento es la memoria de una cátedra. Este chico que era mi adjunta, así era el doctor Champfort. ¿Cómo dices eso? Bueno, estábamos dando clase en Colombia con el doctor Carlos Champfort, un personaje sin el cual no se explica el devenir de la conservación patrimonial en este país, aunque a muchos les parezca que no es así. Invadir las redes. Llenarlos de la información accesible en la red pública. Las plataformas de contención documental o los repositorios, ¿no?, como se los denomina hoy, los más famosos, Scripps y Academia, son los espacios donde tus documentos tienen que ir a parar. O si quieres llegar a los estudiantes, tienen que ir a parar allá. Si no los mandas allá porque el copyright o tus regalías se ven afectadas, pues sigue esperando tus regalías mientras el mundo avanza en otro lado, lejos de ti. Así que va para arriba, ¿no? Arquitectura y urbanismo prehispánicos. Script me dice, a ver, Alejandrito, 2004, tienes 3.000 lecturas. 3.000 lecturas. Fue un texto que hicimos de 1.000 ejemplares, en blanco y negro, con la Universidad de Granada. En Amazon cuesta, usado, en blanco y negro, 48 euros más el envío, que es por el estilo. Ponle 80 euros en total. Los 16 son 1.600 pesos. Yo no gastaría 1.600 pesos para leer un libro usado de Villalobos. ¿Por qué? Porque además está gratuito en la red a colores. Este es el plus que como docente te permite a ti llegar a tus estudiantes, ¿no? Y entonces, una vez se los digo, competir en la red. Este es el texto, que ya estamos en la segunda edición. Este texto conjuntó todo lo que entregué a la facultad con motivo del proyecto Hayum del doctor Carlos Champfort, mismo texto que el doctor Carlos Champfort desechó, pero lo mandé a España y les encantó y lo publicaron, ¿no? Tampoco voy a estar llorando abajo de un puente esperando a ver si me publican en mi propia universidad, ¿no? Tienes que volverte a veces profeta en otras tierras. Academia. Teníamos en el 2012 18.000 visitas aquí. ¿Y qué es lo que estaban leyendo? ¿Qué están leyendo nuestros estudiantes? Esta fue el primer balance que hice con Academia. ¿Quieren que lo veamos? ¿Tengo tiempo todavía? Miren, ¿cómo y cuánto leen? Aquí está empezando el semestre, ¿no? El alumno cuenta con programa y bibliografía. Y entonces aparecen los rangos. Hagan de cuenta que es un grupo de 70 estudiantes. Tengo lecturas por encima de los 150 visitas. Y de pronto viene la gráfica un poco errática, porque se le suman los talleres de proyectos y aquí vamos con el semestre hacia el frente. Los niveles de lectura bajan considerablemente a lo largo del semestre. Dejan de leer de esta fuente. Y cuando les digo, ¿qué creen? Como que tengo ganas de hacerles examen, ¿no? Y entonces, factor pánico que hace que el estudiante empiece a buscar las lecturas en la red y en tu oferta de red, ¿no? En este momento, hasta lo que ya sabemos, un día antes, el estudiante está agotando, ¿no? Y me encantan porque en la app que tienes, te van informando cómo están tus estudiantes consultando y consumiendo tus propuestas. ¿Qué leen, mis niños? La tesis doctoral, que es un sistema de analogías. Las pirámides y procesos tecnológicos, que son tecnologías constructivas. El arqueo 001, que son terminologías y lexicografías. Perspectivas de la investigación arqueológica, que son las constantes de diseño, es decir, los fundamentos teóricos de la explicación fenomenológica, epistemológica de la arquitectura, hermenéutica para algunos, hermenéutico-analógica, y el documento que en Script es el rockstar, aquí es el cuarto o quinto, ¿no? ¿En dónde nos leen? México, España, Argentina. Hoy, por ahí les traigo la imagen.
la tesis doctoral, las contribuciones de la tecnología constructiva, las lexicografías y terminologías, las constantes de diseño y los libros generales, es decir, de abordaje general de la explicación de los fenómenos urbanos y arquitectónicos en Mesoamérica, Sudamérica y Filipinas. ¿Por qué? Pues porque también era parte de la Nueva España. Bueno, era la Nueva España ultramarina. Intentos fallidos, aquí se los traigo, de páginas Wix, de GoDaddy, de ya me acuerdo que tantas, unas con W, ¿no? Este es el último balance de academia. Este está a la vista de todos ustedes, está en el QR, ahora se los muestro. Urbanismo y arquitectura mesoamericanos, o sea, la tesis doctoral tiene 8.547 visitas. 8.547 visitas, mi tesis doctoral del 92. Y luego los glosarios, y luego las constantes de diseño, y así nos vamos hasta el libro de la Universidad de Granada. 81.000 visitas en México, 5.000 en los Estados Unidos, 4.500 en España, 2.500 en el Perú, Argentina, Guatemala, castellano, inglés, francés y alemán. Anda por aquí Alemania, acá está, venezolano, y portugués, desde luego, francés, italiano, en fin, son las lenguas que están consultando estos textos. ¿Por qué? Pues porque nos propusimos competir con la red pública, y ahora nos interesa mucho, y a mis estudiantes les complace más el ser parte de las redes que se consultan por los estudiantes de movilidad. Hay estudiantes de movilidad en las universidades europeas que consultan a los estudiantes en la red y le dicen: métete a las redes esta y esta, y de ahí baja la información para las próximas clases. 130.000 visitas en total. Y ay, Villalobos, ¿por qué publicas con estos cuates? ¿Ya viste la página queporquería.com? Aparecen estos cuates. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Que me espere que dictamine el comité editorial, donde 18 de los 20 que están allí son detractores del trabajo que hace el área nuestra, que son gente de proyectos. En fin, yo no me voy a esperar a que dictaminen. A mí el arbitraje me resulta muy interesante, muy útil, pero a veces el trabajo de los jurados, aquí están publicadas dos de mis tesis, la doctoral y la de arqueólogo. El trabajo de 5 sinodales, para mí, es más que suficiente como parte de un dictamen para publicación. Y así como está, así las mando. Y así como están, los editores me las imprimen, me las publican. Y así como están, tienen 8.500 visitas en la red pública. Igual, no estoy alineando mi trabajo a lo que marca el CONACYT, porque yo no vivo del CONACYT. A mí mi universidad me provee mi salario, y en la medianía de mi salario soy un académico feliz. Facebook, academia en la web, que es de más fácil acceso. Y desde luego, programas, cursos, bibliografías a la red de la universidad, que es el patrón, ¿no? Entonces, datos de contactos, currículum, documentos, programas, contenidos, bibliografías, etcétera, etcétera, y luego las consecuentes ligas para las otras páginas. Esto es en lo que a la documentación se refiere. Pero no solo esto, ustedes, amablemente hace unos años, Geo fue la responsable, me invitaron a compartir con ustedes avances del trabajo de investigación que se mantuvo en la red como un trabajo videográfico en audiovisual, ¿no? Las conferencias por el aniversario de las pirámides del Sol, la conferencia de la UAM, las conferencias de los habitantes de las fuentes, que es los manatíes en la época prehispánica, los trabajos recientes, bueno, de recalibración de mis interpretaciones arquitectónicas, ¿no? History Channel, estéticas. Y entonces,
vámonos a YouTube. Claro, si ya estás invadiendo la red con tus documentos, pues ahora lo vas a invadir con tus clases. Y en YouTube, hacerte youtuber, ¿no? De rato vamos, me dicen mis alumnos, de rato van a andar de tiktokero. Pues no sé si llegaste allá, pero una cosa es cierta. Si la relación que guarda el discurso del documento tiene que ver con la impartición de cátedra que está contenida en la grabación del paquete de lista, de playlist, de tal, de arquitectura prehispánica, estamos siendo congruentes con la información y estamos generando la plataforma donde deberán insertarse las futuras contribuciones de tu trabajo o del trabajo de tus colegas, claro. De tal manera que el estudiante puede construir sesiones asincrónicas, ¿no? Para entonces encontrarse contigo el día y la hora de clase, estar en condiciones de cuestionarte. Ahora sí que en el minuto número tal de las acciones de esta presentación, usted dijo esto, que no coincide con lo que dijo acá. Ah, bueno, vamos checando fechas. Ah, no, bueno, ya no pienso igual, pero te invito a que veas el otro donde rectifico tales o cuales cosas. Y generas una dinámica en la relación horizontal con tus estudiantes. La cátedra se convierte en la posibilidad no solamente de acercarse al trabajo que tú llevas a cabo, sino en la posibilidad también de ser contribuyente a su proceso de formación como futuro colega, ¿no? Tienen que verte trabajando, tienen que verte haciendo lo que impartes de cátedra, no que seas profesor de historia o teoría y vendas azulejos en la mañana en División del Norte, con todo respeto. Que la construcción de la cátedra se dé por virtud de la relación con el entorno de los hechos, ¿no? Que te lleva a construir reflexiones que contribuyen al proceso formativo de tus estudiantes. Aquí, por ejemplo, en la relación con los Hopi y luego con los Anasazi y luego con los Uros. Oiga, Doc, ¿y esta banda qué onda? No, pues con estos estoy intentando hacer una analogía de los islotes flotantes de la expansión urbana en Tenochtitlan. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues estás viendo ahí cómo la totora equivale a nuestro Acatl en esta expansión superficial de la mancha urbana. ¿En qué momento se da? Pues en las primeras épocas. ¿Cómo excavarlo arqueológicamente? Podemos recurrir aquí, donde uno de los recursos de la antropología para la explicación de los hechos es la analogía etnográfica, la supervivencia de las experiencias de los pueblos originarios en el tiempo, a la fecha. López Austin se fue hace poco, muy lamentable su partida. La discusión del papel que los arquitectos hemos jugado otra vez en la construcción de la explicación de nuestra propia disciplina, que nos convierte en una de las más importantes actividades de las humanísticas y estrella de las humanidades, ¿no? La arquitectura no es una ciencia, no tiene objeto de trabajo, no tiene objeto de estudio que no sea la propia arquitectura. Y esto es uno de los aspectos que con las disciplinas auxiliares, ¿no? Nos ayudan a darle a la arquitectura perspectivas cada vez más ricas y sobre todo innovadoras. Pues estas son las sesiones ahora, ¿no? Ya no es el aula, ya el Voltolín aquel, pues ya hay que ver que todavía está el ñoño de hasta adelante, el que participa mucho, el que se duerme, los rijosos de atrás, los que fuman cosas olorosas, los acosadores, ¿no? Docentes y discentes, en fin. O cuando se organizan los alumnos para echar relajo y entonces te dicen, ¡bu! ¡Feliz Día de Muertos!, ¿no? Mis colegas Jorge Angulo, Dani Flores, el astrónomo, los arqueólogos, ¿no? Acá mis estudiantes de la... Ah, no, estos son estudiantes del posgrado en museología, bueno, en instalaciones museales de la UNAM, y los investigadores del Centro de Investigaciones.
Paul Jandrop, Jaime Litvak, el Chato Campo, que fue mi jefe, mi primer jefe en el despacho, y George F. Andrews son mis formadores. Todos muertos. Incendiadas bibliotecas de las que no podemos abrevar más si no dejaron los documentos a la mano. Chato no escribía, Jaime Litvak no lo hacía con frecuencia porque estaba ocupado en cuestiones más de gestión académica, pero en su conjunto constituyen esa necesaria plataforma discursiva o fuente donde hoy por hoy tenemos la posibilidad y la obligación, quizá, de abrevar en su conocimiento. Esta es la identificación de mi área de trabajo. Estos son los códigos QR de la página de la UNAM, de la página de YouTube y de la página de Academia ED. Yo concluiría diciéndoles que uno de los grandes desafíos de formar a nuestros colegas en esta nueva normalidad está en competir con sus fuentes cotidianas de información, es decir, invadir las redes públicas con tu trabajo, de tal manera que seas una opción más para tus estudiantes, ¿no? Y una opción más para todos los estudiantes que, como ellos, están en este proceso formativo en el que nosotros estuvimos alguna vez inmersos. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias.